Soy Rena Fernanda Piña Hernández, estudio el octavo semestre de la licenciatura en Derecho en la Escuela de Jurisprudencia y Humanidades. Curso la materia de Derecho Electoral y el tema a tratar es el juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores. Antes de comenzar con el juicio a estudiar, se debe partir de los conceptos básicos del derecho del trabajo, ya que dicho conflicto surge de una diferencia laboral. En un concepto legal, trabajo es toda actividad humana, intelectual o material realizada por una persona. La Ley Federal del Trabajo define al trabajador como la persona física que presta a otra un trabajo personal subordinado. El concepto de patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. La relación laboral o de trabajo se entiende por la prestación de un trabajo personal subordinado a una persona mediante el pago de un salario. Para entrar en materia a analizar la substanciación del juicio, primero debemos de conocer los antecedentes. En 1990 se reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar la figura del Instituto Nacional Electoral. Dicho órgano sería autónomo con personalidad jurídica y patrimonio propio. En 1992 se crea el Estatuto del Servicio Profesional Electoral. En 1993, con la reforma de la Constitución, se estableció en el artículo 99, párrafo cuarto, fracción séptima, que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación le correspondía resolver de forma definitiva e inatacable los conflictos laborales entre el Instituto Federal Electoral y sus servidores, lo cual fue repetido en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en sus artículos 186, fracción segunda, inciso E, así como el artículo 189, fracción primera, inciso G. Con la reforma de 1996, el juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores se desincorporó del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y se agregó a la nueva Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Esta ley es la que conoce de este juicio y la cual analizaremos, por lo que los artículos que se mencionen son de esta ley y los que no lo sean, se hará la aclaración pertinente. Comencemos. En cuanto a la competencia del juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Nacional Electoral y sus servidores, se encuentra regulada por los artículos 94, número 1, inciso A, de la ley estudiada, así como el artículo 89, fracción primera, inciso G, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales establecen que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es competente cuando el juicio sea entre los órganos centrales del Instituto Nacional Electoral y sus servidores. Por su parte, el artículo 94, número 1, inciso B, de la ley estudiada, así como el artículo 194, fracciones decimosegunda de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen la competencia de las salas regionales en el ámbito que establezcan su jurisdicción para resolver el juicio. El artículo 94 de la ley aplicable a este juicio también nos establece que para la promoción, substanciación y resolución de estos juicios serán hábiles todos los días, exceptuando los sábados y domingos, así como los días de descanso obligatorio. El artículo 95 de esta ley se desprende el orden en que deberán de aplicarse la supletoriedad. Se aplicará primero la Ley Federal de los Trabajadores al servicio del Estado. En segundo lugar, la Ley Federal del Trabajo. Después, el Código Federal de Procedimientos Civiles. En cuarto lugar, las leyes de orden común. En quinto, los principios generales del derecho. Y por último, la equidad. De acuerdo con el artículo 96 de la ley aplicable, el juicio para dirimir conflictos o diferencias laborales de los servidores públicos del Instituto Federal Electoral procede cuando el servidor considere que hayan sido violentados sus derechos o que fue sancionado o destituido injustificadamente, afectando sus derechos y prestaciones laborales. Para ello puede interponer este juicio mediante una demanda. Es importante hacer la aclaración que el Instituto Nacional Electoral puede aplicar sanciones que pueden ser amonestaciones, suspensión, destitución del cargo opuesto y multa.
La demanda se presentará ante la sala competente del Tribunal Electoral. El plazo para interponer la demanda es de 15 días contados a partir de que se le notifique la determinación del Instituto Nacional Electoral. El servidor involucrado tiene que agotar en tiempo y forma las instancias previas establecidas en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el Estatuto del Servicio Profesional Electoral. Ahora bien, en cuanto a los requisitos que se debe contener la demanda, se encuentran establecidos en el artículo 97 de la ley estudiada, por lo que el actor, es decir, el servidor inconforme del Instituto Nacional Electoral, deberá reunir los requisitos siguientes. Primero, debe contener el nombre completo y domicilio del actor para oír notificaciones. Segundo, debe identificar el acto o resolución que se impugna. Tercero, mediante los agravios que cause, mencionar los agravios que cause el acto o resolución que se impugna. Cuarto, manifestar las consideraciones de hecho y de derecho en que se funda la demanda. Quinto, se deben ofrecer las pruebas. Y sexto, se debe asentar la firma autógrafa del promovente. En cuanto a las partes en el juicio, cabe precisar que recibe el carácter de parte toda persona que reclama en nombre propio o en cuyo nombre se reclama la satisfacción de una prestación. Estas se encuentran establecidas en el artículo 98 de la estudiada ley. El actor, que será el servidor afectado por el acto o resolución impugnado, quien deberá actuar personalmente o por conducto de apoderado. El Instituto Nacional Electoral, que actuará por conducto de sus representantes legales. En este caso, su representación legal le compete al secretario ejecutivo del instituto. Es importante hacer la distinción entre apoderado y representante. El apoderado es la persona a la que se le ha otorgado un poder para realizar determinados actos jurídicos en nombre de otro, mientras que el representante es una persona que puede realizar un acto jurídico en nombre de otra. Substanciación del juicio está previsto en del artículo 99 al 104 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en materia electoral. Ahora bien, una vez presentada el escrito de demanda, la Sala deberá remitirle una copia certificada del escrito al Instituto Nacional Electoral dentro de los 3 días hábiles siguientes al de su admisión. Una vez que se le haya corrido traslado al Instituto Nacional Electoral del escrito promovido en su contra, deberá de contestarlo dentro del término de los 10 días hábiles siguientes. La contestación que realice el Instituto deberá contener las defensas de los agravios formulados por el actor, así como reconocer o negar cada uno de los hechos controvertidos, pues de no hacerlo pueden tenerse por ciertos. Dentro de los 15 días siguientes en que la sala competente reciba el escrito de la contestación por parte del instituto, deberá celebrar una audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas y alegatos. El magistrado instructor que conozca del juicio deberá determinar y acordar sobre si se admiten las pruebas, así como ordenar su desahogo de aquellas que así lo requieran y desechar aquellas que considere ilícitas o ilegales. De ofrecerse la prueba confesional a cargo del consejero presidente o del secretario ejecutivo del instituto, solo será admitida si se trata de hechos propios controvertidos que no hayan sido reconocidos por el instituto y relacionados con la litis. El oferente de la prueba deberá presentar el pliego de posiciones correspondiente. Una vez calificadas de legales las posiciones formuladas, la Sala Superior lo remitirá a quien deberá absorberlas por escrito en un término de 5 días hábiles, para que conteste por escrito. El exhorto en este juicio deberá girarlo el magistrado instructor de la sala competente a otro órgano jurisdiccional para que le ayude con el desahogo de las pruebas que considere pertinentes. Es importante aclarar que de acuerdo al artículo 105 de la ley aplicable, para la substanciación y resolución de los juicios previstos por dicha ley que se promuevan durante los procesos electorales ordinarios o extraordinarios, el presidente de la Sala del Tribunal Electoral podrá adoptar las medidas que estime pertinentes para que se atienda prioritariamente la substanciación y resolución
de los medios de impugnación que atienden el proceso electoral y una vez substanciada estos, procederá con los juicios laborales. Por último, hablaremos de la sentencia prevista en los artículos 106, 107 y 108 de la ley aplicable. La sala competente deberá resolver y emitir su sentencia dentro de los 10 días hábiles siguientes a cuando se hubiese celebrado la audiencia de conciliación, admisión y desahogo de pruebas. La sentencia se notificará a las partes personalmente o por correo certificado si señalaron domicilio. En caso de no haber señalado domicilio, se hará por estrados. Una vez notificada la sentencia, las partes, dentro del término de 3 días, podrán solicitar a la sala la aclaración de la misma para precisar o corregir algún punto. La sala, dentro del mismo plazo, es decir, de 3 días, deberá resolver sin que pueda modificar el sentido de la resolución. Los efectos de la sentencia podrán ser confirmar, modificar y revocar. Confirmar consiste en que la sentencia mantiene el acto o resolución dictada por el Instituto Nacional Electoral. Modificar consiste en que la sentencia modifica en algún aspecto el acto o resolución dictada por el Instituto. Revocar consiste en que la sentencia deja sin efectos el acto o resolución emitidos por el Instituto Nacional Electoral. Así, cuando se presente este caso, la sentencia consiste en revocar el acto impugnado y dejar sin efecto la destitución del servidor del Instituto Nacional Electoral. Este podrá negarse a reinstalarlo, pero deberá pagar la indemnización equivalente a 3 meses de salario. Bueno, esto sería todo en cuanto al juicio para dirimir los conflictos o diferencias laborales de los servidores del Instituto Nacional Electoral. Eso es todo, muchísimas gracias.